Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 29. 7. Simposium sobre análisis infantil. 3. Antes de hacerlo, sin embargo, quisiera discutir las conclusiones de Anna Freud, expuestas en el capítulo 3 de su libro, acerca del papel que juega la transferencia en el análisis de niños. Anna Freud describe algunas diferencias esenciales entre la situación transferencial en los adultos y en los niños. Llega a la conclusión de que en estos puede haber una transferencia satisfactoria, pero que no se produce una neurosis de transferencia. En apoyo de esta declaración aduce el siguiente argumento teórico. Los niños, dice, no están capacitados como los adultos para comenzar una nueva edición de sus relaciones de amor, porque sus objetos de amor originales, los padres, todavía existen como objetos de la realidad. Para responder a esta afirmación, que me parece incorrecta, debería entrar en una detallada discusión sobre la estructura del superyo en los niños. Pero como esto está expuesto en un pasaje anterior, me contentaré aquí con unos pocos enunciados que están apoyados por mi exposición siguiente. El análisis de niños muy pequeños me ha demostrado que incluso un niño de 3 años ha dejado atrás la parte más importante del desarrollo de su complejo de Edipo. Por consiguiente, está ya muy alejado, por la represión y los sentimientos de culpa, de los objetos que originalmente deseaba. Sus relaciones con ellos sufrieron distorsiones y transformaciones, por lo que los objetos amorosos actuales son ahora imagos de los objetos originales. De ahí que, con respecto al analista, los niños puedan muy bien entrar en una nueva edición de sus relaciones amorosas en todos los puntos fundamentales y por lo tanto decisivos. Pero aquí encontramos una segunda objeción teórica. Anna Freud considera que al analizar niños, el analista no es, como cuando el paciente es un adulto, impersonal, indefinido, una página en blanco sobre la cual el paciente puede escribir sus fantasías, que evita imponer prohibiciones y permitir gratificaciones. Pero de acuerdo con mi experiencia, es exactamente así como debe comportarse un analista de niños, una vez que ha establecido la situación analítica. Su actividad es solo aparente, porque aun cuando se vuelque completamente en todas las fantasías en el juego del niño, conforme a los modos de representación peculiares de los niños, está haciendo exactamente lo que el analista de adultos, quien, como sabemos, también sigue de buen grado las fantasías de sus pacientes. Pero fuera de esto, yo no permito a los pacientes infantiles ninguna gratificación personal, ya sea en forma de regalos o caricias, o de encuentros personales fuera del análisis, etc. En resumen, mantengo en todas las reglas aprobadas en análisis de adultos. Lo que doy al niño es ayuda analítica y alivio, que él siente relativamente rápido, aun si antes no ha tenido ninguna sensación de enfermedad. Además de esto, en respuesta a su confianza en mí, puede contar absolutamente con perfecta sinceridad y honestidad hacia él de mi parte. Pero debo discutir las conclusiones de Anna Freud tanto como sus premisas. En mi experiencia, aparece en los niños una plena neurosis de transferencia, de manera análoga a cómo surgen los adultos. Cuando analizo niños, observo que sus síntomas cambian, que se acentúan o disminuyen de acuerdo con la situación analítica. Observo en ellos la abreacción de efectos en estrecha conexión con el progreso del trabajo y en relación conmigo. Observo que surge angustia y que las reacciones del niño se resuelven en el terreno analítico. Padres que observan a sus hijos cuidadosamente con frecuencia me han contado que se sorprendieron al ver reaparecer hábitos, etc., que habían desaparecido hacía tiempo. No he encontrado que los niños expresen sus reacciones cuando están en su casa de la misma manera que cuando están conmigo. En su mayor parte, reservan la descarga para la sesión analítica. Por supuesto, ocurre que a veces, cuando están emergiendo violentamente afectos muy poderosos, algo de la perturbación se hace llamativo para los que rodean al niño. Pero esto es solo temporario y tampoco puede ser evitado en el análisis de adultos.
En este punto, por lo tanto, mi experiencia está en completa contradicción con las observaciones de Anna Freud. La razón de esta diferencia en nuestros descubrimientos es fácil de ver. Depende de la distinta forma en que ella y yo manejamos la transferencia. Permítaseme resumir lo que acabo de decir. Anna Freud piensa que una transferencia positiva es condición necesaria para el trabajo analítico con niños. Considera indeseable una transferencia negativa. En el caso de niños, escribe, es particularmente inconveniente que haya tendencias negativas dirigidas al analista, a pesar de los muchos puntos que puedan iluminar. Debemos empeñarnos en destruirlas o modificarlas lo antes posible. El verdadero trabajo provechoso se hará siempre cuando la relación con el analista es positiva. Página 51. Sabemos que uno de los principales factores en el trabajo analítico es el manejo de la transferencia, estricta y objetivamente de acuerdo con los hechos, en la forma que nuestros conocimientos analíticos nos han enseñado que es la correcta. Una resolución cabal de la transferencia es considerada como uno de los signos de que un análisis ha concluido satisfactoriamente. Sobre esta base, el psicoanálisis ha establecido una serie de importantes reglas que en todos los casos han demostrado ser necesarias. Anna Freud deja de lado, en su mayor parte, estas reglas en el análisis del niño. Con ella, la transferencia, el claro reconocimiento de lo que sabemos que es una importante condición para nuestro trabajo, se convierte en un concepto incierto y dudoso. Dice que el analista probablemente debe compartir con los padres el amor o el odio del niño. Página 56. Y no comprende qué es lo que se intenta al demoler o modificar las inconvenientes tendencias negativas. Aquí las premisas y las conclusiones se mueven en un círculo. Si no se produce la situación analítica con medios analíticos, si no se maneja lógicamente la transferencia positiva y la negativa, entonces ni causaremos una neurosis de transferencia, ni podremos esperar que las reacciones del niño se efectúan en relación con el análisis y con el analista. Más adelante, trataré en este artículo este punto con mayor detalle, pero ahora solo recapitularé brevemente lo que ya he dicho al declarar que el método de Anna Freud de atraer hacia sí la transferencia positiva por todos los medios posibles y la de disminuir la transferencia negativa cuando está dirigida hacia ella, no solo me parece técnicamente incorrecto, sino que me parece militar mucho más en contra de los padres que mi método. Porque no es sino natural que la transferencia negativa quede entonces dirigida contra aquellos con quienes el niño está vinculado en la vida diaria. En su cuarto capítulo, Anna Freud llega a una serie de conclusiones que me parecen poner de manifiesto ese círculo vicioso, esta vez de manera especialmente clara. He explicado en otro lugar que el término círculo vicioso significa que a partir de ciertas premisas se extraen conclusiones que son luego utilizadas para confirmar estas mismas premisas. Citaría como ejemplo que una de las conclusiones que me parecen erróneas, la declaración de Anna Freud de que en el análisis de niños es imposible vencer el obstáculo del imperfecto dominio del lenguaje del niño. Es cierto que hace una reserva, hasta donde alcanza mi experiencia hasta ahora con la técnica que he descrito. Pero la siguiente frase contiene una explicación de naturaleza teórica general. Dice que lo que descubrimos acerca de la temprana infancia cuando analizamos adultos se revela por estos métodos de asociación libre e interpretación de las reacciones transferenciales, o sea, por aquellos medios que fracasan en el análisis de niños. En varios pasajes de su libro, Anna Freud pone énfasis en la idea de que el análisis de niños, al adaptarse a la mente del niño, debe alterar sus métodos. Pero basa sus dudas acerca de la técnica que yo he desarrollado en una serie de consideraciones teóricas, sin haberla sometido a prueba en la práctica. Pero he comprobado por la aplicación práctica que esta técnica nos ayuda a obtener las asociaciones de los niños con mayor abundancia, aún que las que obtenemos en el análisis de adultos, y penetrar así mucho más profundamente que en ellos. Por lo que
Mi experiencia me ha enseñado entonces, solo puedo combatir enfáticamente la declaración de Anna Freud de que los dos métodos utilizados en el análisis de adultos, o sea, la asociación libre y la interpretación de las reacciones transferenciales, con el objeto de investigar la temprana infancia del paciente, fracasan al analizar niños. Estoy incluso convencida de que incumbe especialmente el análisis de niños, en particular el de niños bastante pequeños, proporcionar valiosas contribuciones a nuestra teoría, precisamente porque en los niños el análisis puede ir mucho más profundo y puede, por lo tanto, traer a la luz detalles que no aparecen tan claramente en el caso de los adultos. Anna Freud compara la situación de un analista de niños con la de un etnólogo, que por el contacto con un pueblo primitivo trata de adquirir información acerca de los tiempos prehistóricos más fácilmente que si estudiara las razas civilizadas. Página 66. Esto me parece nuevamente una declaración teórica que contradice la experiencia práctica. Si el análisis de niños pequeños, igual que el de niños más grandes, es llevado lo suficientemente lejos, brinda un panorama muy claro de la enorme complejidad del desarrollo que encontramos aún en niños muy pequeños y muestra que niños de, digamos, 3 años, precisamente por el hecho de ser hasta tal punto productos de la civilización, han pasado y pasan por serios conflictos. Ateniéndome al ejemplo de Anna Freud, diría que precisamente desde el punto de vista de la investigación, un analista de niños se encuentra en una afortunada situación que nunca se le presenta a un etnólogo, a saber, la de encontrar la gente civilizada en asociación estrecha con la gente primitiva, y a consecuencia de esta extraña asociación, la de recibir las más valiosas informaciones sobre los primeros y los últimos periodos. Trataré ahora con mayor detalle los conceptos de Anna Freud sobre el superyo del niño. En el capítulo 4 de su libro hay algunas proposiciones que tienen especial significado, tanto por la importancia de la cuestión teórica a que se refiere, como por las amplias conclusiones que Anna Freud extrae de ellas. El análisis profundo de niños, y en particular de niños pequeños, me ha llevado a formar un cuadro del superyo en la temprana infancia muy distinto al cuadro pintado por Anna Freud, principalmente como resultado de conclusiones teóricas. Es verdad que el yo de los niños no es comparable al de los adultos. El superyo, por otra parte, se aproxima estrechamente al del adulto y no está influido radicalmente por el desarrollo posterior como lo está el yo. La dependencia del niño de los objetos externos es naturalmente mayor que la de los adultos, y este hecho produce resultados incontestables, pero que creo que Anna Freud sobreestima demasiado y por lo tanto no interpreta correctamente. Porque estos objetos externos no son, por cierto, idénticos al superyo ya desarrollado del niño, aun cuando una vez hayan contribuido a su desarrollo. Solo de esta manera podemos explicar el hecho asombroso de que en niños de 3, 4 o 5 años descubramos un superyo de una severidad que se encuentra en la más tajante contradicción con los objetos de amor reales, los padres. Quisiera mencionar el caso de un niño de 4 años, cuyos padres no solo nunca lo castigaron ni amenazaron, sino que en realidad son extraordinariamente cariñosos y buenos. El conflicto entre el yo y el superyo, en este caso, que solo tomo como un ejemplo entre muchos, muestra que el superyo es de una fantástica severidad. Basado en la conocida fórmula que prevalece en el inconsciente, el niño espera, en razón de sus propios impulsos canibalísticos y sádicos, castigos tales como castración, ser cortado en pedazos, devorado, etc., y vive perpetuamente aterrado por ello. El contraste entre su tierna y cariñosa madre y el castigo con que lo amenaza su propio superyo es realmente grotesco, y es una ilustración del hecho de que no debemos, de ningún modo, identificar los objetos reales con aquellos que el niño introyecta. Sabemos que la formación del superyo tiene lugar sobre la base de varias identificaciones. Mis resultados muestran que este proceso, que termina en el periodo del complejo de Edipo, o sea, en el comienzo del periodo de latencia, comienza a una edad muy temprana. Basando mis observaciones en mis descubrimientos en el análisis de niños muy pequeños, indiqué en mi último artículo que el complejo de Edipo se forma por la frustración sufrida con el destete, es decir,
al final del primer año de vida o al comienzo del segundo. Pero parejamente con esto vemos los comienzos de la formación del superyo. Los análisis de niños mayores y de niños muy pequeños brindan un panorama claro de los diversos elementos a partir de los cuales se desarrolla el superyo y los diferentes estratos donde tiene lugar el desarrollo. Vemos cuántos escalones tiene esta evolución antes de terminar con el comienzo del periodo de latencia. Se trata realmente de determinación, porque, contrariamente a Anna Freud, estoy llevada a creer por el análisis de niños que su superyo es un producto sumamente resistente, inalterable en su núcleo y que no es esencialmente diferente del de los adultos. La única diferencia es que el yo más maduro de los adultos está más capacitado para llegar a un acuerdo con el superyo. Pero esto a menudo solo es aparentemente lo que pasa. Además, los adultos pueden defenderse mejor de las autoridades que representan al superyo en el mundo exterior. Inevitablemente los niños dependen más de estas. Pero esto no implica, como concluye Anna Freud, que el superyo del niño sea aún demasiado inmaduro, demasiado dependiente de su objeto, para controlar espontáneamente las exigencias de los instintos, cuando el análisis lo ha desembarazado de la neurosis. Aún en los niños, estos objetos, los padres, no son idénticos al superyo. Su influencia sobre el superyo del niño es enteramente análoga a la que podemos comprobar que está en juego en los adultos, cuando la vida los coloca en situaciones algo similares. Por ejemplo, en una posición de particular dependencia. La influencia de temidas autoridades en los exámenes, de los oficiales en el servicio militar, etc., es comparable con el efecto que Anna Freud percibe en las constantes correlaciones en los niños entre el superyo y los objetos amorosos, que pueden ser comparadas con las de dos vasos comunicantes. Presionados por situaciones de la vida, como las que mencioné, u otras similares, los adultos, como los niños, reaccionan con un incremento en sus dificultades. Esto sucede porque se reactivan o refuerzan viejos conflictos por la dureza de la realidad. Y aquí juega un papel predominante precisamente la actuación intensificada del superyo. Ahora bien, este es exactamente el mismo proceso al que se refiere Anna Freud, a saber, la influencia de objetos aún actualmente presentes en el superyo del niño. Es verdad que las buenas o malas influencias sobre el carácter y todas las otras relaciones contingentes de la niñez ejercen mayor presión sobre los niños que la que sufren los adultos. Sin embargo, también en los adultos esto es indudablemente importante. Anna Freud cita un ejemplo, página 70-71, que le parece ilustrar particularmente bien la debilidad y la dependencia de las exigencias del ideal del yo en los niños. En el periodo de la vida que precede inmediatamente a la pubertad, un niño que tenía un impulso incontrolable a robar, descubrió que el agente principal que lo influía era su temor al padre. Anna Freud toma esto como prueba de que aquí el padre, que realmente existía, podía todavía ser reemplazado por el superyo. Ahora bien, creo que con bastante frecuencia podemos encontrar en los adultos desarrollos similares del superyo. Hay muchas personas que a menudo, durante toda su vida, en última instancia controlan sus instintos asociales únicamente por miedo a un padre, con una apariencia algo distinta. La policía, la ley, el desprestigio, etc. Lo mismo es también cierto en lo que respecta a la doble moralidad, que Anna Freud observa en los niños. No son solo los niños quienes tienen un código moral para el mundo de los adultos y otro para ellos mismos y sus camaradas. Muchos adultos se comportan exactamente del mismo modo y adoptan una actitud cuando están solos o con sus iguales, y otra para superiores y extraños. Creo que una razón de la diferencia de opinión entre Anna Freud y yo es la siguiente. Entiendo por superyo, y en esto estoy completamente de acuerdo con lo que Freud nos enseñó sobre su desarrollo, la facultad que resulta de la evolución edípica a través de la introyección de los objetos edípicos y que, con la declinación del objeto del complejo de Edipo, asume una forma duradera e inalterable.
Como ya lo he explicado, esta facultad, durante su evolución y aún más cuando ya está completamente formada, difiere fundamentalmente de aquellos objetos que realmente iniciaron su desarrollo. Por supuesto que los niños, pero también los adultos, establecerán toda clase de ideales del yo, instalando diversos superyoes. Pero esto tiene seguramente lugar en los estratos más superficiales y está determinado en el fondo por aquel superyo firmemente arraigado en el niño y cuya naturaleza es inmutable. El superyo que Anna Freud cree funciona todavía en la persona de los padres. No es idéntico a ese superyo interno en el verdadero sentido, aunque no discuto su influencia en sí. Si queremos penetrar en el verdadero superyo, reducir su poder de actuación e influirlo, nuestro único recurso para hacerlo es el análisis. Pero con esto quiero decir un análisis que investigue todo el desarrollo del complejo de Edipo y la estructura del superyo.